tema del día de hoy, Jesús y la ley. Estamos estudiando el ciclo, el Sermón del Monte. Y el tema de este día, Jesús y la ley, que es la continuación del Sermón del Monte. Vamos en esta parte. Jesús habló respecto a la ley y vamos a estudiarlo. Vamos a leerlo primeramente en Mateo, capítulo 5, versículo 17. Leemos hasta el versículo 20. Vamos a poner atención a las palabras de Dios. Nos dice, Mateo 5, 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está la lectura. Yo les invito, vamos a hacer una oración una vez más. Le pedimos a Dios que nos bendiga. Padre, aquí están tus palabras, Señor. Las hemos oído algunos de nosotros, varias veces quizás, pero Señor, no queremos confiarnos, queremos estar atentos a tu palabra, porque es el que guarda tu palabra, Señor, el que tendrá parte en el reino de los cielos. Señor, gracias por esta oportunidad, pero te pedimos que tú seas el que nos hable. Señor, te pedimos que nos hagas comprender tus palabras preciosas para bien de nuestra alma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. El propósito con este estudio entonces será que podamos entender la importancia de guardar la ley de Dios. No es cualquier cosa, guardar la ley de Dios es sumamente importante. Lo vamos a estudiar y lo vamos a poder valorar. Muchas personas se equivocan respecto a la ley de Dios, hay ciertos errores, algunos vamos a tratar de señalarlos el día de hoy, pero quizás a usted le ha pasado, a mí me ha pasado lo siguiente: de pronto le estamos predicando a una persona y le estamos diciendo, acerca del evangelio, y las personas suelen decir cosas como la siguiente: es que a mí me gusta más en esta iglesia, y dicen, es que acá en mi iglesia no nos pide nada, y como si eso fuera una virtud. Pero son palabras que uno escucha de las personas que van a algún lugar. A lo mejor ustedes lo han oído, dicen, es que en nuestra iglesia no nos pide nada. Otro comentario puede ser el siguiente: dicen, ¿a poco en tu iglesia te prohíben ver la televisión? Así es como lo dicen. ¿A poco en tu iglesia te prohíben hacer esto o hacer aquello? Como si fuera la iglesia la que prohíbe, como si fuera tal vez en un momento dado el pastor o el predicador el que prohíbe muchas cosas. No hagas eso, no hagas aquello. Nada que ver con eso. La ley de Dios es otra cosa. Dios la ha dado, y la ha dado porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Ningún hombre establece los mandamientos, es Dios quien los establece, y los establece para nuestro propio bien. De acuerdo a lo que estamos leyendo de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que el Señor no vino a abrogar o a quitar los mandamientos, sino que vino a cumplirlos. Y esta palabra cumplir es una palabra interesante. De hecho, convertirse a Dios, para aquellos que entienden este término, convertirse a Dios significa cumplir los mandamientos de Dios. No está convertida, no está preparada para ir al cielo una persona que no cumple los mandamientos de Dios, pues ni siquiera ha entendido la importancia de los mismos. Entonces, convertirse es cumplir, y cumplir no es lo mismo que decir son buenos los mandamientos. Habrá quien diga, no, la palabra de Dios es algo bueno, está excelente la palabra de Dios, trae muy buenos mandamientos. Bueno, eso no es ninguna ventaja.
si la persona no los cumple o no los vive. Los mandamientos de Dios son para cumplirlos, son para que los pongamos por obra. Es algo importante que tenemos que entender. Pero ¿qué es la ley? ¿Qué entendemos por ley? Una definición muy sencilla. Una ley es una regla o una norma constante e invariable de las cosas. Un ejemplo sería, pues bueno, encontramos leyes en todas partes. En una ciudad como esta hay leyes de tránsito donde se establece ciertas cosas para que pueda haber un orden. Por ejemplo, las leyes de tránsito establecen que si una persona se cruza el semáforo estando en rojo, entonces amerita pues una multa, porque precisamente los semáforos están buscando que haya un orden en la circulación de los vehículos. Son reglas, son normas que se tienen que acatar. Una ley es una regla que debe cumplirse porque busca un buen propósito. En la Escritura escuchamos palabras, leemos palabras como ley, mandamiento, estatuto, decreto, etcétera, etcétera. Son palabras que nos hablan de alguna manera de lo mismo. Un mandamiento es un precepto u orden de un superior a un inferior. Un precepto, para que también lo entendamos, es un mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior o al súbdito. Ok, estatuto es un establecimiento o regla que tiene fuerza de ley. Son los términos que leemos en las Escrituras. Mayormente en el Antiguo Testamento se habla mucho de estatuto, de decreto, mandamiento, ley, etcétera. En resumen es básicamente lo mismo. Son los mandamientos de Dios, son la voluntad de Dios, es lo que Dios desea. Pero hay errores respecto de la ley. Incluso hay personas que creen que las leyes quizás no sean tan buenas o que son una exageración. Hay quien ha llegado a pensar eso. Ahí me llama la atención sobre todo que cuando las personas son jóvenes, el joven de manera natural siente y cree que son muchas las reglas. ¿Por qué para todo prohíben aquí, prohíben allá? Y como no tiene la madurez, no tiene el razonamiento desarrollado ya, entonces se le hace que es mucho. ¿Por qué para todo me prohíben? Quieren que me vista de tal manera, quieren que me peine de tal manera, quieren que haga esto y que haga aquello, y se les hace pesado, se les hace duro, y no alcanzan a ver que detrás de esas leyes hay algo bueno para ellos. Es una etapa, suele pasar mayormente en los jóvenes, pero no solamente los jóvenes se inconforman con las leyes, también a veces las personas adultas se inconforman con las leyes porque creen que son una exageración. Podríamos decir que las leyes de esta tierra son imperfectas y algunas leyes pueden ser abusivas, incluso pueden llegar a ser arbitrarias, pero es importante que no nos confundamos con las leyes. Hay leyes terrenales, hoy vamos a hablar de las leyes de Dios. Las leyes de Dios son perfectas, las leyes de Dios son buenas, aunque para el pecador pudieran parecer muy exageradas, pero tienen un propósito muy noble, las leyes de Dios. Entonces, observando el versículo, nos dice que Jesús dijo lo siguiente en el verso 17: no penséis que he venido para abrogar la ley. Las palabras infieren lo siguiente, como que Jesús entendía y sabía que la gente pensaba que tal vez Jesús iba a terminar con los mandamientos, que eran muchísimos en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dijo: no, yo no he venido a terminar con la ley o a quitarla o a abrogarla. ¿De dónde se desprendía ese pensamiento de que Jesús quizás iba a quitar la ley? Bueno, puede haber varias razones, pero yo creo que una de ellas podría ser que a Jesús lo vieron comiendo con publicanos y pecadores, cosa que los fariseos en la época de Jesús no lo hacían, porque consideraban que no era correcto. Y bueno, quizás más bien era una interpretación incorrecta de la ley de Dios. Pero Jesús iba con los publicanos y con los pecadores y comía con ellos. Vamos a leer un texto que nos dice eso, Lucas 5:30. Y los escribas
y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, vemos ahí claramente que aquellos hombres religiosos llamados fariseos murmuraban: ¿por qué Jesús? ¿Por qué sus discípulos comen con publicanos, que eran los servidores de Roma, que eran personas pues consideradas hasta paganas, algunos mismos del pueblo de Israel, pero que se comportaban como los paganos? Y pecadores, personas conocidas quizás por sus pecados, y Jesús comía con ellos. Debemos clarificar lo siguiente: Jesús nunca quitó la ley, ni nunca se hizo uno con los pecadores en el sentido de participar de sus pecados. Debemos dejar claro, Jesús nunca participó de los pecados de ninguna persona. Los buscó, como él bien lo dice, para arrepentimiento, para salvación, pero no participó de sus pecados. Es muy distinto entonces. Jesús guardó la ley y aun cuando comió con los publicanos, no quebrantó la ley, más bien cumplió la ley que nos manda amar aún a los pecadores y buscar su bien. Entonces Jesús realmente guardó la ley. Incluso se puede afirmar que si alguien guardó la ley y nunca pecó, fue Jesús. Él nunca pecó, mientras que todos nosotros hemos pecado de una o de otra manera. Jesús nunca pecó. Entonces era un error pensar que Jesús iba a abrogar la ley, cuando es todo lo contrario. Si alguien cumplió la ley, fue el Señor Jesucristo. Hay un error muy grande que se ha venido dando, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, siempre ha existido, pero actualmente es muy amplio. Se cree que una vez que vino Jesucristo se acabaron las leyes. Muchas iglesias, predicadores, pastores predican lo siguiente: estamos bajo la gracia, ya no tenemos que guardar la ley, suelen decir. Y dicen: bueno, es que Jesús vino a abolir la ley. Pero realmente en esas palabras hay una malinterpretación de las Escrituras. Peor aún, ¿a qué conduce un término como que ya no hay ley? Pues si ya no hay ley, entonces cada quien haga lo que quiera, sería la lógica. Es un error, lo cual finalmente no es, ni los mismos que lo proclaman lo viven, porque aunque dicen ya no estamos bajo la ley, finalmente sí hay ciertas leyes en sus propias iglesias, en sus propios grupos. Si es una ley, por ejemplo, que tengas que dar el diezmo, sí, y otras cosas, entonces no se sujetan a sus propios comentarios y dichos. Sí hay ley. Sin embargo, lo que están diciendo es lo siguiente: bueno, podemos ser pecadores, de todas maneras ya Jesús clavó la ley en la cruz del madero. Más o menos son términos que expresan, pero es un error. Cierto es, podemos afirmarlo de una buena vez, Jesús abolió la ley ceremonial porque ya no tiene sentido. Una vez que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la ley ceremonial de los judíos no tiene ya importancia, no tiene significado, no tiene propósito, y esa, podemos decir, quedó completamente atrás. Pero Israel tenía varias leyes. Israel tenía leyes civiles, sanitarias, ceremoniales y leyes morales. No hay que confundirnos. Quedaron abolidas las leyes ceremoniales, que tenían que ver con los sacerdotes, los lavamientos, los sacrificios. No tienen sentido ya. Una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, cambió esa ley. Sin embargo, las leyes morales son eternas. Las leyes civiles se siguen practicando en cualquier país. Las leyes sanitarias siguen siendo útiles en cualquier lugar. Si bien no nos sujetamos a las leyes ya de Israel, sí nos enseña que sus leyes eran buenas y que todavía muchas de esas leyes, si las aplicamos, son útiles a nuestra vida. Entonces, cuando se dice que Jesús ya no nos obliga a guardar la ley, realmente es una herejía. Una herejía que no es nueva, desde el inicio de la iglesia surgió, se le llama como la herejía del antinomianismo. Esta palabra antinomianismo viene
de la palabra griega anti, que significa contra, y momos, que significa ley. Es la práctica no bíblica de vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios, usando su gracia como licencia para pecar y la confianza en la gracia para limpiar el pecado. En otras palabras, es como decir, bueno, ya Jesús murió por mí, no importa cómo esté yo, no importa lo que yo haga, de todos modos Jesús me va a salvar. Pero eso no es verdad. Jesús no puede salvar a nadie si no se arrepiente de sus pecados. Eso es importante que lo establezcamos. Veamos lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Se clarifica en la palabra de Dios que la ley se debe seguir guardando. Quebrantar la ley es pecar. El apóstol dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y Pablo sabía que ya no estaba bajo la ley ceremonial, bajo la ley del antiguo pacto. Es verdad, ya no era esa ley, ahora era una nueva ley, pero no se quedó sin ley. Dice, estamos bajo la gracia, o podríamos también añadir aquí la ley de la gracia. Entonces, ¿pecaremos? En ninguna manera, es lo que dice el apóstol. Podríamos decir entonces que tenemos una ley superior, la ley del amor a Dios y al prójimo. Podemos leer un texto en Romanos 13:8 que nos habla de esto de manera muy clara. Nos dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que vemos con este pasaje claramente es que si bien no estamos ya sujetos a la ley judía, mayormente a la ley ceremonial, no estamos sujetos. Se cambió la ley por una ley más completa y superior, que abarca mucho más de lo que abarcaba la ley de los judíos, la ley del amor. Porque ahora nos conducimos por un amor primeramente a Dios por sobre todas las cosas, y en segundo lugar un amor al prójimo que no nos permite robar ni adulterar, ni nos permite mentirle, ni nos permite ofenderle, ni nos permite faltarle al respeto. Esa es la ley más perfecta. Pero no estamos sin ley, tenemos una ley superior. Así es como lo tenemos que entender. Tenemos que entender que la ley bajo la cual hoy estamos es más completa, más perfecta y es más grande todavía. Pero también debemos entender que es una ley buena, es algo importante. No es una ley mala, es una ley justa y buena. Les decía que Israel tenía y todavía tiene. Hace poco, la semana pasada, antepasada, leí una noticia de una comunidad judía en Nueva York. Sucedió una tragedia. Los judíos en la actualidad no creen en Cristo, practican su religión todavía pegada al Antiguo Testamento en una buena parte, no en todo, porque no lo pueden. Pero resulta que como en la antigüedad ellos no podían encender fuego, así lo dice la Escritura, es una ley que ellos todavía observan. Entonces los judíos, las familias modernas, habían optado por mantener parrillas eléctricas encendidas para no encender fuego. Las prendían y las dejaban encendidas todo el día de reposo, sábado. Pero ¿qué pasó? Que una de estas parrillas que estaba encendida en un hogar hizo un incendio, generó un incendio en la casa y murieron 4 niños, unas jovencitas y unos niños, 4 personas, 2 más resultaron heridas, la mamá y otra niña. Y bueno, fue una tragedia. La razón, el deseo de cumplir una ley del Antiguo Testamento, y para no hacer fuego mantenían la parrilla encendida todo el tiempo. Pues uno diría, pues
caray, yo creo que ya no es para eso, pero ellos buscan cumplir la ley. Hoy tenemos una ley superior, la ley del amor, que es mejor a esa ley que Dios les puso. Y Dios tenía sus propósitos para establecer esas leyes, pero lo que queda claro es que no estamos sin leyes. Tenemos leyes mejores, eso sí, leyes superiores, benéficas, pero nadie diga que estamos sin ley, que podemos hacer lo que queramos, que podemos pecar tranquilamente y que nos vamos a ir al cielo. Nadie se equivoque con eso, porque no es verdad. Eso no es verdad. Tenemos que ser personas que observan las leyes, primeramente las de Dios, y si observamos las de Dios, podremos observar las del municipio, las del estado, las del país, las de la iglesia, las del hogar y la familia. Es muy importante que aprendamos a valorar y amar las leyes. Israel tenía entonces leyes sanitarias, civiles, ceremoniales y morales. Y queda claro que esas leyes tenían buenos propósitos. Entonces, las leyes no se han quitado. Es más, si alguien cree que ya las leyes de Dios pasaron de moda o que quedaron abolidas, no es verdad. Porque en ninguna parte las leyes están abolidas. Aquí en la ciudad, si queremos conducir un auto, hay leyes de tránsito. No está abolida esa ley. Y eso nos habla que a donde quiera que vayamos, vamos a encontrar leyes. ¿Quién en su casa no pone leyes? El papá dice, hijo, esto se hace así. El esposo le dice a la esposa, mira, quiero esto así. Y se establecen leyes y se hace una forma de gobierno en el hogar, con leyes, con reglas. Y si alguien va a una escuela, también hay leyes allí. Le dicen, a tal hora se entra, se hace esto si quiere salir del aula, y hay leyes que rigen el orden o buscan el orden de los que van a esa escuela. Hay leyes de trabajo. Si alguien trabaja en un lugar, ahí también le ponen reglas. No puede hacer lo que quiera, le establecen reglas. Y a donde quiera que vayamos y a donde quiera que nos voltemos, vamos a encontrar reglas. Tienen un propósito las reglas. Entonces no podemos decir que la ley de Dios va a quedar abrogada. Como dijo Jesús, no penséis que vengo a quitar la ley. No la vengo a quitar. Las leyes son buenas. Las leyes son útiles y las vamos a encontrar en todas partes. Entonces, si encontramos leyes en cualquier lugar, debemos entender lo siguiente: cuánto más importantes son las leyes de Dios para nosotros. Ahora bien, yo tengo una pregunta y yo les invito a que la podamos razonar un poquito. ¿Qué pasaría si no existieran leyes? Lo que estamos haciendo es dejar claro la importancia de la ley, porque la Biblia es un libro de leyes en realidad, es como un código de leyes. Cuando tú la lees, encuentras mandamiento tras mandamiento, y se repite y se repite y se repite, y son puros mandamientos. De hecho, la Biblia podríamos llamarle más bien un libro de leyes. Tiene historia, tiene poemas, tiene cantos, pero por sobre todo tiene leyes. La Biblia es un libro de leyes. ¿Tan importantes serán las leyes? Que Dios en su mensaje nos habla de leyes y leyes y leyes, estatutos, mandamientos. Debemos comprender lo siguiente: ¿la ley es buena? ¿Qué pasaría si no tuviésemos leyes? Bueno, lo que estamos viendo con nuestros propios ojos en este país, quizás alrededor del mundo, estamos viendo cada vez más violencia, estamos viendo cada vez más injusticia, y estamos encontrando que vivir se vuelve cada vez más difícil. ¿Por qué creen que es esto? ¿Será que la tierra ya no da para vivir o qué? No, es por la maldad, es por el quebrantamiento de las leyes que la vida se vuelve difícil. Si las leyes se respetaran, viviríamos en perfecta paz, pero es por los pecadores que las quebrantan que la paz se disturbia, la paz se pierde, y en lugar de tener paz hay violencia, hay robo, hay maldad. Es porque se está quebrantando la ley. Si no se quebrantara, felices y contentos viviríamos. Claro, nuestro gozo como cristianos es el Señor,
Pero en esta tierra, seamos realistas, hay muchos problemas. ¿De dónde creen que vienen los problemas? Los problemas no son de gratis, son por los pecadores, por aquellos que quebrantan las leyes, son los que generan los problemas. Porque el que acata las leyes justas no genera problemas. Es una bendición guardar las leyes. Las leyes son buenas. En general, todos los países del mundo tienen leyes. Cualquier país del mundo, como regla general, tiene una constitución. Y eso les ayuda para poder mantener un orden de un gobierno, un orden que ayude a que la sociedad pueda salir adelante. Las mejores leyes que pudiéramos encontrar nosotros son las leyes de Dios. En este país, México, tenemos una constitución. Yo creo que nuestra constitución tiene leyes muy buenas. De hecho, las mejores leyes o los países que mejores leyes tienen son los que las han basado en la Biblia, porque la Biblia es un libro de leyes. Pero México tiene una constitución que es muy valiosa y que hasta estos momentos, digamos, tiene leyes muy adecuadas todavía para nosotros, para este pueblo de México. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestro país México? Bueno, que a pesar de que nuestras leyes son buenas, como no se respetan cabalmente, se generan muchos problemas. En este país, las leyes son buenas, pero no hay mucha gente dispuesta a guardarlas y eso genera problemas. Vaya a un ministerio público, una dependencia de gobierno y se quebrantan muchas leyes y eso hace que los procesos, los asuntos se vuelvan difíciles y complicados, no porque la ley los complique, sino porque se quebranta la ley, por no guardarse la ley. Los países que aplican las leyes correctamente son los que tienen una mayor paz entre su pueblo. Y con eso entendemos entonces qué precioso es guardar las leyes. Hay países que tienen leyes muy buenas como los Estados Unidos, por dar un ejemplo, puede haber otros. Y se dice que sus leyes son basadas principalmente en la Biblia. Y si alguien ha tenido la oportunidad de poder viajar o de estar en un lugar de los Estados Unidos, puede darse cuenta inmediatamente qué cambio tan drástico hay entre aquel país y este. No porque hablemos mal de nuestro país, lo amamos y nos paramos por nuestro país, pero sí hay diferencia. Nomás divide el río y es un mundo distinto. En muchos sentidos, materialmente es una modernidad tremenda de aquel lado, pero se notan muchas diferencias, se nota el orden, el respeto a las leyes. Se podría decir que todavía de Estados Unidos, el que la debe la paga. Se puede decir todavía. Yo no digo que no haya hombres corruptos, donde quiera los hay, pero han mantenido un orden. Hasta estas fechas, hasta donde yo sé, lo han mantenido de una manera muy fuerte. Tienen muchos años con ese orden. Aquí, lamentablemente, es distinto. Se dice de México, como México no hay dos. Como México no hay dos. Y nosotros somos mexicanos, amamos nuestro país, y la mejor manera de amarlo es guardando las justas leyes. El mejor mexicano es el que guarda las leyes. Ese es patriota. Ese es un verdadero mexicano. Y si guarda las leyes de Dios, todavía es mejor persona. Y yo entiendo claramente, si una persona guarda estas leyes, las de Dios, le es muy fácil guardar cualquier otra ley que sea justa. Una persona que guarda las leyes de Dios guardará las leyes en su casa, las de su papá, las de su esposo. Las leyes justas las guardará, las de su trabajo que son justas las guardará, las de la escuela, las de cualquier lugar las guardará. Si no guarda esta, aquella, es papel nada más, papel escrito, pero no representa nada para esa persona. El énfasis que estamos haciendo entonces es, qué bueno es, qué importante es que sepamos guardar la ley, que amemos la ley, como dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, la ley de Dios. Es muy importante guardar la ley de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que aprendamos a guardar sus leyes. Dios es un Padre amoroso y Él busca nuestro mayor bien. Y en ese bien que Dios nos procura,
se preocupó Dios por dejarnos un libro de leyes, bastantes leyes, pero buscando una sola cosa, nuestro bien. Yo pensaba que es como un padre de familia, y yo mismo pensaba en mí mismo. Pensaba yo como padre de familia con 3 hijos. Yo necesito ponerle reglas a mis hijos para que ellos sepan conducirse uno con otro de manera correcta. Si yo no les pongo leyes, ellos se van a hacer daño uno con otro, porque son pequeños. Yo les establezco reglas con mucho amor. Tú esto, tú aquello, y no hagas esto y no hagas aquello. Pero no es que yo busque su mal, sino que yo busco su bien, porque los amo a cada uno de ellos. Y yo pensaba que así, y más todavía, es nuestro Padre Celestial. Él nos ve y Él sabe que necesitamos leyes que nos ayuden a poder tener paz. Y entonces nos dejó un libro de leyes, muchas leyes, preciosas leyes, para que guardándolas podamos vivir bien y podamos estar en paz. Dios sabe que sin leyes la vida de los hombres es imposible. Vuelvo a la idea. ¿Qué pasaría si no tuviésemos ninguna ley? Que no hubiera ninguna ley. ¿Qué pasaría si violar, robar o matar no fuera delito? No, no es delito. Si tú quieres matar a alguien, tú sabes, no es delito. ¿Quieres robar? Pues tú sabes, porque delito no es. ¿Qué pensaríamos? No, estaría trágico, ¿no? Sería algo terrible que no hubiera leyes. Bendito Dios por las leyes. Las leyes son nuestra protección. Y aún las leyes de los países buscan la paz de la gente. Pero esas leyes, o las leyes de los hombres, proceden de Dios. Dios fue el que se le ocurrió poner leyes a la gente para que la gente viviera en paz, para que vivieran en armonía. Dios puso leyes. Vemos que de los primeros hombres, Caín y Abel, no había muchas leyes, había un entendimiento de Dios, pero no había así como que leyes decretadas con claridad. ¿Qué pasó? Caín se levantó y mató a Abel. Si no hubiera leyes, sería un desastre. Sería un terrible desastre. Se ha encontrado que tanto naciones grandes como tribus pequeñas suele haber leyes. En cualquier comunidad es importante observar cómo aquí en México, por ejemplo, hay comunidades en la sierra o en las partes lejanas, pero ahí tienen sus propias leyes. Aparte de la ley, digamos, de la Constitución mexicana, ellos tienen como costumbres también. Hay como ciertas reglas que se tienen que respetar y la gente las respeta. Pero ¿por qué tienen reglas? ¿Cómo es que entienden que las reglas son buenas? Lo saben, de parte de Dios las entienden. No vamos a decir que no puede haber en un momento dado una ley exagerada, incorrecta, pudiera ser, pero como regla general, las leyes que se establecen normalmente buscan el bienestar de las personas. Entonces, Dios, que es un Padre amoroso, nos dejó leyes para que vivamos en armonía y en paz. Podemos afirmar entonces que la ley de Dios es justa. Y deberíamos pensar de la ley de Dios como algo muy bueno. ¿Cómo debemos tomar la ley de Dios? ¿Cómo deberíamos nosotros manifestar un respeto a la ley de Dios? Si entendemos que es buena, debemos entender las leyes de Dios como algo sumamente valioso, sumamente importante. Y deberíamos entender lo siguiente: cualquier persona que quebranta las leyes de Dios es una persona perversa. Cualquier persona que viola la ley de Dios es una persona mala en gran manera. Se le llama pecadora también. Pero al entender la ley de Dios justa y buena, entonces podemos entender con justa razón que el pecador realmente es alguien abominable. Todo pecador es una persona abominable, porque todo el que quebranta la ley de Dios quebranta algo bueno. Las leyes de Dios son buenas y el pecador las rompe, las hace trizas, no le importa.
es una persona abominable. Todo pecador es abominable al quebrantar las leyes de Dios, porque las leyes de Dios son buenas. Para los judíos, en la antigüedad ellos contabilizaban 603 mandamientos, más los 10 mandamientos sumaban 613 mandamientos. Muchos mandamientos, pero entendiéndolo bien, era bueno. 613 mandamientos. Nosotros, en la actualidad podemos decir, a lo mejor ya no hay necesidad de contabilizar tantos mandamientos, porque Jesús ciertamente vino a establecer una ley superior, la ley del amor, y a reducir los mandamientos a términos mucho más sencillos. De tal manera que ahora nosotros nos conducimos por las palabras de Jesús. Viéndolo de una manera, sí son muchos mandamientos. Viéndolo de otra manera, pues podemos decir que el amor a Dios y el amor al prójimo resume todos los mandamientos. Pero sea como sea, vamos a encontrar que debemos andar en esos mandamientos que Dios nos ha dejado, y que cuando vemos lo que Jesús hizo, lo que Jesús dice, encontramos formas para aplicar esos mandamientos a nuestra vida todos los días en esta tierra. Es algo importante entonces amar la ley de Dios. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel, lo sacó de Egipto, un país pagano, un país donde Israel era esclavo, un país donde muchos de los derechos no eran respetados. Dios sacó a Israel de Egipto, y de ahí, de ese lugar malo, Egipto era un lugar malo para ellos, lo llevó a la tierra de Canaán, que es la actual Israel. Una tierra hermosa, una tierra fértil. ¿Y saben qué? Dios no solamente los llevó a Canaán, a la tierra de Israel, sino que una vez que los saca de Egipto, Dios le da a Moisés en el desierto el decálogo, los 10 mandamientos, y a partir de allí les empieza a dar una serie de mandamientos, quizás hasta sumar los 603 mandamientos o los 613 mandamientos. Fue a partir de que salieron de Egipto. Egipto representaba un lugar donde era un lugar pecaminoso, un lugar malo. Van a entrar a una tierra buena, pero para que no la echen a perder, fíjense bien, para que no echen a perder esa tierra preciosa de Israel, de Canaán, les da mandamientos. Porque una tierra tan hermosa, con personas pecadoras, ¿qué va a pasar? La van a echar a perder. Van a echar a perder esa tierra hermosa. Y en lugar de vivir en paz, en armonía, con tranquilidad y con felicidad, ¿qué iba a pasar? Iban a convertir en un lugar maldito también esa tierra. Dios les dio mandamientos. Qué preciosos son los mandamientos. Qué propósitos tan nobles los de Dios cuando da mandamientos a su pueblo. Aplicado ahora a nosotros no somos israelitas de sangre, somos gentiles, pero yo creo que algunos reconocemos, Dios nos sacó de Egipto, decimos hablando figuradamente. ¿Por qué nos sacó de Egipto? Porque cuando éramos pecadores y vivíamos de acuerdo a las reglas de este mundo pecaminosas, todo era destrucción en nuestras vidas. Llegamos a la iglesia, y no a la iglesia, llegamos a Cristo. Y lo primero que nos encontramos es un libro de leyes. No sé si ustedes recuerdan su experiencia. Las primeras ocasiones que me tocó ir a una iglesia, lo primero con lo que me encontré fue con la Biblia. Alguien inmediatamente me dijo, te regalo esta Biblia. Inmediatamente. Apenas estaba yo asistiendo las primeras ocasiones a la iglesia y alguien me entregó un libro de leyes. Quizás inconscientemente, no lo sé. Así es como suele hacerse. El cristiano suele compartir la palabra de Dios, suele regalar a veces testamentos, Biblias, pero tiene un propósito bien definido y bien importante. Si vas a cambiar de vida, si vas a dejar la porquería del mundo, te conviene que sepas las leyes que ahora sí te van a dar paz. ¿Y qué creen? Es verdad. Ahora que tenemos a Dios, ahora que tenemos estas leyes preciosas, qué cambio el de nuestra vida. Se acabó aquello que era tan feo, las maldiciones, las borracheras, las cosas negativas, aquello que arrastrábamos, se acabó. E incluso
Qué distinta es la vida para un cristiano. Pero ¿saben qué tiene que ver mucho con esto? Las leyes de Dios. Son las leyes las que nos han cambiado. Es Dios a través del Espíritu Santo. Pero yo quiero que veamos la importancia de las leyes. Un pueblo cristiano sin leyes no llega a ninguna parte. Tiene que haber leyes, las leyes de Dios, para que ese pueblo tenga armonía y tenga paz. Si no hay leyes, o si no se respetan las leyes, entonces seguimos en el mundo, seguimos en la basura todavía, seguimos en el pecado. No, al llegar a la iglesia, qué importante es dedicarnos a las leyes. Porque estas leyes son las que hacen diferente nuestra vida, diferente nuestras familias. No es lo mismo. Es muy distinto la vida de una familia cristiana a la vida de una familia pagana, mundana. ¿Por qué es distinto? Sus leyes lo hacen distinto, no otra cosa. Humanamente somos iguales, nos parecemos bastante, pero el comportamiento, la actitud, la forma de comportarse es muy distinta. ¿Por qué es distinta? Bueno, porque se basa en leyes. Ha aprendido las leyes de Dios y eso lo hace una persona distinta, lo hace una familia distinta. Y esa es la diferencia que hay entre una familia cristiana y aquellos que no son cristianos. Son las leyes las que los hacen distintos, no es otra cosa. Humanamente somos iguales, tenemos ojos, orejas, nariz, somos iguales. Quizás hasta económicamente podemos ser iguales. ¿Qué es entonces lo que nos hace distintos? La observancia de las leyes. Eso nos hace distintos. Y la gente hasta lo nota, dicen ustedes no son igual. Algo se ven ustedes. El que es mundano de lejos se le ve lo mundano. Y el que es cristiano se le nota también su comportamiento. ¿A qué se debe? A las leyes de Dios. Las leyes son las que nos cambian. El Espíritu Santo utilizando sus leyes. Qué buena es entonces la ley, es lo que estamos aprendiendo. Vamos a ver Mateo 11, 28 al 30. Son los mandamientos de nuestro Señor, nuestra mayor bendición. Imagínense que queremos cambiar, que queremos mejorar, pero no tenemos leyes, no tenemos de qué echar mano. Imposible cambiar, imposible cambiar. Son las leyes de Dios las que nos han cambiado. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los que vienen del mundo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está haciendo un llamado a los pecadores. Pecador, ¿estás cansado? ¿Estás emproblemado? Ok, ven a mí. Ven a mí, está diciendo Jesús, para que hayas descanso. E inmediatamente Jesús sabía muy bien lo que decía. E inmediatamente le dice, mira, aquí están mis leyes. ¿Qué significa un yugo? Un yugo significa comprometerte con algo. Ya no eres libre de hacer lo que quieras. Porque la persona que no ama las leyes es porque quiere ser libre. Yo quiero hacer lo que me da la gana, dicen. Y lo hacen. Pero ¿qué cosechan de eso? ¿Qué reciben de eso? Puras desgracias, pura frustración, puro dolor. Jesús entonces les dice, llevad mi yugo. Un yugo es podemos decir un sinónimo, un ejemplo de algo que te ata. La ley de Dios te ata. No robarás. Ya te ató. No matarás. Son leyes a las cuales ahora estás sujeto y no las debes quebrantar. Pero qué precioso yugo. Es nuestra bendición. Las leyes de Dios no son malas, son nuestra mayor bendición. Las leyes de Dios son reglas buenas. Jesús mismo lo dijo. En el verso 30 nos dice Jesús, porque mi yugo es fácil, como diciendo, mis reglas, mis leyes no es algo imposible, ni algo que te va a dañar. Más bien, es fácil,
y la carga ligera, y ligera mi carga. Los mandamientos de Dios no es algo que te va a aplastar o que te va a destruir, es algo que te va a ayudar, es algo que te va a bendecir, es algo que va a ser bueno para tu propia vida. Las leyes de Dios son perfectas, no te hacen daño, no hacen daño a ninguna persona. Veamos Romanos 13:1, nos dice lo siguiente. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta palabra fue dada a los cristianos de Roma. En esta época el gobierno romano era un tirano. Como muchas veces los gobiernos de este mundo son gobiernos opresores, como el actual gobierno que tenemos en este país, sexenio tras sexenio, hay muchos abusos. Y sin embargo estamos en este país y tenemos que sobrellevar la carga. En aquella época del apóstol Pablo, los gobiernos no eran de lo mejor, eran gobiernos tiranos, eran gobiernos opresores. Y sin embargo, el apóstol dice de parte de Dios, sométanse a ese gobierno. Dice, porque esos gobiernos Dios los permite. Y esos gobiernos imponen leyes, las cuales hay que guardar. Sinceramente, a veces no nos gustan las leyes que nos pone este gobierno. Nos aumenta los impuestos a cada rato y uno de pronto dice, pues ¿qué le pasa? Pero pues bueno, finalmente nosotros dependemos de Dios y confiamos en Dios y Dios nos ayudará. Y aunque no estamos de acuerdo, por amor a Dios decimos, pues está bien, le pagamos. Se está pasando de la raya el gobierno, pero bueno, a nosotros nos toca confiar en Dios que Él nos va a ayudar. Entonces nos sometemos por amor a Dios, principalmente. Y al hacerlo, pues también de alguna manera hay un bien para nosotros, porque si no nos sometemos, el gobierno no juega, trae la espada y corta al que no quiere obedecer. No pagas un impuesto, te multa y te lleva a la cárcel si no lo pagas. Y no perdona. Así es. Mejor le pagamos, nos evitamos problemas. Finalmente dependemos de Dios. Dios es el que nos ayuda. Y fíjese entonces, aún con los gobiernos de este mundo, Dios nos dice que cumplamos las leyes que podríamos decir injustas, opresivas, y se nos manda a cumplirlas. Se nos manda a cumplirlas, no podemos negarlo. Cuánto más las leyes preciosas de Dios, que son tan justas, que son tan buenas. La ley de Dios es perfecta e inmejorable. Yo estoy convencido, cualquier mandamiento de Dios es precioso, es perfecto y es bueno. Una vez escuché una señora, esposa de un pastor, que dijo, yo no podría haber vivido en el tiempo de Moisés. Ahora estoy contenta porque estoy en la gracia. Entendimos que ahora en la gracia pues podía hacer lo que quería, o por lo menos eso entendí yo. Pero es una herejía que se transmite en las iglesias. Mucha gente cree eso, que la ley de Moisés era una exageración y que ahora estamos literalmente libres, pero es mentira. La ley de Moisés para el devoto, vamos a decir cristiano, en aquella época era el devoto judío, eran leyes que los ayudaban para que tuviesen una bendición especial en sus vidas como nación. Y cuando la guardaron les fue bien, cuando la quebrantaron, todos sabemos por la historia que nos registra la Escritura, les fue bastante mal. Entonces, la ley de Dios es buena, podemos resumir, y es perverso no vivirla, es perverso quebrantarla. Perverso quiere decir muy malo. La persona que no guarda la ley de Dios debe saber algo, es muy malo, es muy mala, porque no ama la ley de Dios. Yo tengo una pregunta que nos puede ilustrar un poquito para entender lo malo que es no guardar la ley de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual muchas familias están destruidas? ¿Cuál será la razón?
Tenemos una imagen por ahí de una familia. ¿Cuál es la razón por la cual hay muchos problemas familiares? Problemas familiares es algo muy común, problemas familiares. ¿Cuál será la razón? Es muy común los problemas familiares. Yo razono que esta es la razón: no guardar la ley de Dios, no guardar la preciosa ley de Dios. Es la razón de los problemas. Cualquiera que tenga serios problemas, pregúntese cuáles mandamientos está quebrantando, porque ahí está la razón. Los problemas no son de gratis. Los problemas se originan en el abandono de la ley de Dios. Tan pronto como una persona se vuelve a las leyes de Dios, las cosas empiezan a cambiar sustancialmente. Pero no podemos negar, los problemas de muchas personas son, como regla general, el quebrantar las leyes de Dios. Ok. Dijimos entonces que Jesús sí cumplió la ley. Podemos retomar el texto original del que partimos. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir viene del griego plero, que significa ser repleto, satisfacer, terminar. O sea, Jesús cumplió la ley, la terminó correctamente, toda su vida es el único que nunca pecó. Jesús cumplió la ley. Yo alcanzo a entender, y creo que así debemos entenderlo todos, Jesús, que es nuestro ejemplo, por eso lo señalamos a Él, se preocupó por cumplir cabalmente la ley de Dios. Eso es muy importante, Jesús se preocupó. Si uno no se preocupa, puede quebrantar la ley con mucha facilidad. Tenemos que preocuparnos, pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque si no somos cuidadosos, podemos quebrantar las leyes de Dios de una o de otra manera. Porque luego de pronto pensamos que tenemos que hacer esto o aquello, y si no pensamos si eso ofende a Dios, terminamos ofendiéndolo. Jesús se preocupó, y así debemos ser nosotros también, preocuparnos por guardar la ley de Dios. A ver, Señor, yo quiero guardar tu ley, no quiero hacer algo que vaya a ser dañino a tu nombre o a mi persona. Ayúdame. Yo entiendo que Jesús le preocupaba, y en esa preocupación Él logró cumplir la ley de Dios completa y cabalmente. Yo tengo una pregunta, la hago con respeto y con amor a todos ustedes. ¿Estás tú preocupado por cumplir la ley de Dios sin que se te pase nada? Yo creo que puede haber personas que sí. Lo ideal es que estemos preocupados todos. Sí, yo no quiero ofender a Dios. Cuando una persona vive así, preocupada, esa es la persona cristiana. Ese es el verdadero creyente. El que sí le preocupa, el que no quiere ofender a Dios. Ese es el verdadero creyente. La persona que le vale no es cristiano. O sea, no está entendiendo la majestad de Dios, lo grande que es Dios, y no está entendiendo la importancia de la ley, lo benéfico de la ley, la está pisoteando, la está echando al bote de la basura. Y es muy grave. Sí debemos preocuparnos por cumplir la ley de Dios, preocuparnos. Yo no quiero ofender a Dios, debe ser nuestro pensamiento, debe estar en nuestro corazón. Porque si Jesús vino a cumplir y cumplió, ¿qué nos queda a nosotros que estamos sumamente necesitados? Nosotros necesitamos a Dios. ¿Cómo esperamos que Dios nos bendiga si sus leyes no nos importan? Es como si tú quisieras un beneficio de este gobierno, pero no colaboras con el gobierno. El gobierno ofrece programas de apoyo. Necesitas una vivienda, llenas una solicitud y el gobierno, por ahí hay programas donde te apoyan con vivienda, te apoyan para un proyecto productivo, para que puedas trabajar, te apoyan. Pero si de pronto encuentran que tú no colaboras, que tú ni credencial de lector tienes, o que a lo mejor has evadido impuestos, pues entonces
no eres merecedor de que el gobierno te apoye, porque no guardas sus leyes. Recientemente se dio la inscripción de candidatos a los diferentes puestos de elección popular en este estado. Y bueno, las noticias corrían de un lado para otro y comentarios de todo tipo. Leí una respecto a uno que quiere ser diputado federal, pero alguien señaló que no iba a ser posible porque había tenido una demanda por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Yo no sé hasta qué punto esto sea cierto, pero esta persona tuvo un problema porque lo acusaron de estarse robando la luz. Y entonces, al parecer, pues eso le impedía ser votado como candidato. Finalmente, quién sabe qué hicieron, pero yo quiero señalar el punto. Si eso es cierto y el hombre se robó la luz, ya no es digno de representar pues bueno, por lo menos a los potosinos o a los de este distrito, el cuarto distrito, porque no es una persona que cumpla las leyes. ¿Cómo va a llegar a tener un puesto donde va a formular leyes si él mismo no las cumple? Es incongruente. Algo así es. Algo así es. Si Jesús cumplió las leyes, si queremos agradarlo y llegar a estar con Él, debemos preocuparnos por cumplir también nosotros las leyes. El verso 16 nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. ¿Se entiende? Las letras más pequeñas del alfabeto. Sin embargo, nos dice el Señor que no pasarían, ni la letra más pequeña dejaría de cumplirse. Antes pasarían el cielo y la tierra, que la ley se viniera abajo. ¿Qué nos enseña esto? Que la ley de Dios nunca dejará de ser. Nosotros hoy estamos aquí, pero algún día ya no estaremos. La ley seguirá adelante. Esto nos hace entender que la ley es más grande que nosotros, que tiene un propósito por nuestro bien, pero que debemos someternos a ella y ajustarnos a ella y amarla. Amar la preciosa ley de Dios. También nos enseña entonces el sumo cuidado con el que debemos buscar guardar la preciosa palabra de Dios. Sumo cuidado, no es cualquier cosa. No es de que hoy no tengo ganas. No. Porque ni las leyes de esta tierra son por ganas. Cuando el gobierno dice, ahora se va a pagar un impuesto por esto, por aquello, no te pregunta si tienes ganas. Te dice que tienes que pagar. No si tienes ganas o no. Tú podrías decir, es que tampoco tengo dinero. Tampoco es mi problema, le dirían. Usted tiene que pagar. Así son las leyes de esta tierra. Las de Dios, que son más justas todavía, igual no son si tenemos ganas o no. Dios no nos da leyes que rebasen nuestra capacidad o que nos hagan daño. No lo hace. Por lo tanto, sí es grave no amar sus leyes o no querer cumplirlas. Si Jesús la cumplió, la enseñanza que nos da a nosotros, ¿cuál es? Ya vimos, Jesús cumplió la ley. Él dijo, yo no he venido a quitarla, vine a cumplirla. Y si Él la cumplió, ¿qué mensaje recibimos usted y yo? Si mi Señor la cumplió, yo me voy a esforzar a cumplirla también, porque por algo la cumplió mi Señor. Y así debemos pensar, así debemos vivir. A veces yo sé que la gente se decepciona y dice, no, ninguna iglesia es perfecta. O dice, no, todo es así a medias. No, yo no sé de ninguno. Yo he escuchado personas que dicen, yo no sé de nadie que realmente lleve las cosas como son. Como diciendo, si yo conociera a alguien, entonces me sentiría obligado. Pero como no conozco a nadie, entonces, pues si no hay nadie, entonces ¿para qué nos preocupamos tanto? Así piensan algunas personas. Es pensamiento diabólico, porque los lleva al mismo infierno quien piensa así. Aunque no hubiera nadie, nos conviene pensar que si mi Señor cumplió y yo sé que Él me ha amado, Señor mío, pues ayúdame entonces. Que en la iglesia esto, en la iglesia aquello, eso no importa. El compromiso es personal con mi Señor.
Y así debemos de pensar. Y no excusarnos. Es muy fácil excusarnos. Es muy fácil decir, no, pues yo creo que ni el pastor pudiera pensar a alguien. Y luego lo llegan a decir. Yo he escuchado que dicen, ni el pastor cumple con todo. Pocos comentarios, pero sí he llegado a saber de alguien que dice, no, ni el pastor. Y bueno, es muy común y es muy fácil hablar esas cosas. Y puede ser cierto, pudiera ser. Pero aunque fuera, ¿eso qué? Sería como decir, no, pues la ley de Dios yo creo que no es para tanto, porque ningún hombre la cumple. Pues sería pensar muy mal. La ley de Dios es muy buena y es muy perfecta y es por nuestro propio bien, aunque nadie la cumpla. De hecho, por eso el Señor mismo estableció, si alguno me sigue, niéguese a esto y aquello, porque el Señor sabe algo, es algo muy personal. Y en esta vida nos vamos a encontrar, y más en este tiempo, es el tiempo de la rebeldía, son los tiempos finales donde se acabaría el amor. Sí, son los tiempos más difíciles los nuestros. No vamos a encontrar muchas personas esforzadas en la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos mundanos, vamos a encontrar muchos pecadores, pero no vamos a encontrar muchas personas esforzadas por guardar las palabras de Dios. Vamos a encontrar muchos violadores del pacto. Vamos a encontrar muchos que quieren los beneficios, pero no quieren las leyes. Como la persona que le dice al gobierno, échame la mano, pero él no colabora. Totalmente injusto, ¿verdad? Algo así es. Pero bueno, aquí está el llamado del Señor. ¿Qué vamos a hacer con su ley? ¿Qué vamos a hacer con sus palabras? Porque si Jesús cumplió, yo entiendo para mí, a mí no me queda otra cosa, sino cumplir con ánimo pronto, dispuesto, las preciosas leyes de mi Señor y esforzarme, Señor, no sea que me falte algo. Señor, ayúdame a entender qué me está faltando. Señor, ¿qué es lo que tengo que seguir haciendo? Porque yo quiero hacer tu voluntad. Una sana preocupación. Una sana preocupación de vivir para Dios. Nos dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante estos mandamientos pequeños, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús está diciendo lo siguiente, ay de aquellos que dicen, es un mandamiento pequeño, no es muy importante. Todo mandamiento, parezca grande o parezca pequeño, son importantes. No podemos minimizar ningún mandamiento. Y si alguien piensa que se puede minimizar, Jesús da a entender lo siguiente, se equivoca. Y dice Jesús, quien haga eso, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pequeño será llamado no significa que va a alcanzar la salvación, que va a ser tenido como alguien que no valió la pena, que no hizo lo que tenía que hacer. Jesús dijo más bien, si alguno o cualquiera que lo haga y lo enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Grande quiere decir que tendrá la salvación de su alma. Pero el orden es muy importante notarlo. Dice, el que los haga y los enseñe. Jesús nunca se equivoca en lo que dice. El que los haga. Es que Jesús está hablando de hacer, está hablando de cumplir. El que los haga, primeramente que los haga. Y luego que los enseñe. Porque sí es distinto. Una cosa es enseñar y otra cosa es vivirlos. Lo primero que se debe hacer es vivirlos y luego enseñarlos, porque el que los enseña pero no los vive es un hipócrita. Lo primero entonces es guardarlos y entonces podemos enseñarlos. ¿Cómo puede enseñar un pecador a otros? Es más, sí lo puede hacer, pero le va a pasar lo que a los fariseos. Se dice de los fariseos que no tenían ninguna autoridad. ¿Por qué no tenían autoridad? Porque lo que hacían no lo vivían en realidad y no lo vivían de corazón, y eso les restaba la autoridad. Jesús hablaba y decían, habla con autoridad. No era una imposición, simple y sencillamente la gente sabía algo, se ve que lo que él dice lo vive. ¿Quién está dispuesto a guardar la ley de Dios para luego poder enseñarla? ¿Cómo puede un padre de familia o cómo puede una madre de familia enseñarle a su hijo aquello con lo que no está comprometido? ¿Cómo le puede decir, hijito, vamos a la iglesia, hijito mío? Hijita, mira, ¿te sirve ir a la iglesia?
si el hijito o la hijita lo ve, que a veces no viene. Entonces hay una incongruencia y se pierde toda autoridad. Si queremos enseñar y enseñar con autoridad, debemos ser fieles cumplidores de la ley. Nuestros hijos no pueden reprocharnos nada. Y si lo hacen, debemos arrepentirnos inmediatamente. Decirle, tienes razón, mi amor, lo que tú dices es razonable. Yo hice mal en esto, te prometo algo, ya no lo haré. Por amor a ti, mi amor, por amor a Dios, ya no lo haré. Nos puede pasar como humanos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir de violadores de la ley o nos comprometemos con el Señor? Debemos comprometernos con el Señor. Yo estoy seguro que el mayor obstáculo para que un alma se salve son los malos ejemplos. De por sí no es fácil, hay muchos malos ejemplos. Estamos rodeados de gente pecadora. Es la época de la gente más pecadora de todos los tiempos. No hay personas dispuestas a guardar las leyes de Dios. Son contados, son contadas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Bendito Dios que nos trae para escuchar sus palabras, ¿verdad? Ojalá y no caigan en el saco roto. Que nos esforcemos por guardar cada precioso mandamiento que hemos entendido de parte del Señor. ¿Sabes qué? No solamente va de por medio tu alma y el bienestar de tu vida en esta tierra, sino que va de por medio muchas personitas más. Porque todo aquel que se pierda, híjole, si tú no diste buen ejemplo, si tú no fuiste la persona fiel con la palabra de Dios, ¿qué crees? Te dirá tu hijo, tu hija, es que tú hiciste esto, tú hiciste esto otro, y tú no me enseñaste lo correcto, o no me diste ejemplo con tu vida. Y ay, qué terrible va a ser, qué difícil va a ser. Así es de que, viéndolo así, yo creo que nos conviene guardar la preciosa palabra de Dios. Como dice el Señor Jesús, que haga y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Nosotros podemos excusarnos para no guardar casi nada de la ley. Lo pudiéramos hacer, pero las repercusiones no las podemos evitar. Así es de que no nos conviene engañarnos a nosotros mismos, sino más bien decirle, Señor, ayúdame. Tú no pides lo que no se puede. Vimos que el yugo es un yugo fácil y es una carga ligera. Yo estoy convencido de eso. Nunca he pensado que lo que Dios pide sea algo imposible o difícil. Bueno, yo no pienso así, espero que muchos no pensemos así. Sé que requiere esfuerzo, no, sí requiere esfuerzo. Pero así como que no se puede, eso no es cierto. Yo no estoy de acuerdo con eso. La persona que dice que no se puede, que es muy duro, de verdad no tiene nombre. Lo único que nombre que merece es perverso, pecador, ingrato, impío, porque eso no es verdad. Sería como decirle al Señor Jesús, oye Señor Jesús, se te pasó la mano, ¿qué te pasa? Estás peor que Faraón. Sería una blasfemia decir eso, porque no es así. Cada mandamiento, estimados hermanos, amigos, es bueno, es por nuestro bien. O yo te pregunto, si no estás de acuerdo con la ley, ¿tú no estableces reglas en tu casa? ¿No se te hace que tus hijos deben andar en lo que tú les dices porque los amas? Los que son padres de familia estarán de acuerdo conmigo y dirán, no, sí, yo qué más quisiera que me hicieran caso, qué más quisiera. Ah, bueno, qué más quisiera tu Padre Celestial que tú le hicieras caso. Y que no te sometas a mandamientos de hombres, no es la idea. Lee la Biblia y vas a ver sus preciosos mandamientos en todos los sentidos. Los mandamientos morales, los mandamientos de conducta que debes seguir o que debemos de seguir, son justos y son buenos. Versículo 20 para concluir, nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué entendemos por esto? Que nuestra justicia o nuestro cumplimiento de la ley, sería en otras palabras, debe ser superior a la de los escribas y los fariseos. ¿Cómo puede ser superior? Los fariseos eran campeones del cumplimiento. Bueno, superior es
que de nuestra parte es de corazón. Los fariseos hacían todo muy bien, guardaban la ley rigurosamente, tenían un problema, que no lo hacían de corazón, lo hacían para ser vistos, ese era su gran problema. Pero de que lo hacían, lo hacían. ¿Cómo debemos hacer nosotros? Como ellos, nada más que le agregamos con todo el corazón, con un corazón noble, y entonces somos superiores a los fariseos. Pero no nos quedemos detrás de ellos, porque dice Jesús claramente, si vuestra justicia no fuere superior o mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis. Como diciendo el Señor Jesús, ¿acaso alguien se imagina que viviendo perezosamente, que viviendo descuidadamente, que viviendo ligeramente y todavía va a ir al cielo? ¿Va a traer ahí sus inmundicias y decirle, Señor, ya estoy aquí, déjame pasar? Por supuesto que no, porque va a haber muchos que van a presentar muchas obras y no van a entrar. Los fariseos no van a entrar y llevan bastantes obras, esfuerzos grandes. Como alguien que era flojo, perezoso, descuidado, negligente, va a entrar? No, el Señor dice que no va a entrar. Tenemos que tener una justicia superior. O sea, en otras palabras, sería ser ciudadanos, bueno, como un ciudadano cumplidor con su país, en este caso con Dios. Una persona estrictamente esforzada, cuidadosa y fiel. Y si alguien dice, no, pues a mí se me hace muy duro, es que acá en mi iglesia no me piden casi nada. Sí, para irse al infierno no se ocupa nada. Al infierno se va la gente sin preocuparse de nada. Puede hacer lo que quiera, pero se va a destruir aquí en la tierra, que es lo que estamos viendo. Observemos las familias, observemos las personas, ¿dónde están? ¿Cómo están? Y vamos a ver que están bien perdidos, vamos a ver que no son felices, vamos a ver que están maldecidos por Dios por tanta maldad, vamos a ver que están destruidos en sus familias, en sus matrimonios y en cuantas cosas más. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? No, aquí nos conviene volvernos al Señor y decirle, amén, Señor, tú eres la respuesta, tú eres la solución, Señor, y desear cumplir la ley del Señor de corazón y con mucho esfuerzo. Insisto en esto, yo nunca he pensado que la ley de Dios sea injusta, nunca he pensado yo, y lo digo de manera particular, nunca he pensado que sea algo imposible tampoco. Si eso fuera, pues entonces ¿quién podría? ¿Quién podría? No pensemos así. Pensemos como Dios piensa. Dios es bueno y nos pide solamente lo bueno. Yo no digo que de pronto sintamos que la carga puede parecer mucha, es que a veces la queremos cargar nosotros y no vamos al Señor que nos invita a que se la llevemos a Él. A veces sentimos que es mucha, pero porque la queremos cargar a nuestra manera y no buscamos lo que Él dice. Pero en realidad el Señor nunca nos va a pedir algo que sea imposible, que sea súper complicado y que no podamos. Nunca lo hará, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Entonces, como cristianos, debemos tener un ejemplo de vida por encima del mejor estándar que pueda haber en este mundo. Hay gente que no es cristiana y tiene como que unas formas de vida se ven muy bien. Como cristianos debemos tener el mejor estándar. Cualquiera que se llame cristiano aquí y en cualquier lugar donde se llame cristiano, debe tener un estándar de vida muy alto. Como persona, la mejor persona. Como trabajador, de lo mejor. Como estudiante, lo excelente. En todo un gran esfuerzo. No por sí mismo, por amor a Dios. Somos humanos, pero en esa capacidad que Dios nos da, nuestro estándar debe ser de lo mejor. Y con un propósito bien definido, por lo de Dios como prioridad. No lo mejor según los estándares de este mundo y según las competencias de este mundo. En este mundo el mejor es el que tiene más dinero, el mejor es el mejor futbolista o deportista. No son esas las metas que buscamos. El mejor moralmente hablando, el mejor como la persona más honesta, como la persona más sencilla, como la persona de un carácter
firme, amoroso. Esa es la meta. Lo espiritual, lo de Dios, la devoción a Dios por encima de cualquiera. Porque ¿de qué sirve que tenga un lugar destacado económicamente o como deportista o en alguna otra cosa, pero si su carácter anda por los suelos, moralmente hablando? No es por ahí. Por encima, como persona moral, como persona bondadosa, como persona justa, el mejor estándar. Esa persona es confiable. Esa persona es una persona que realmente ama a Dios y que lo sirve. Ese debe ser nuestro estándar. Ese debe ser nuestro propósito. Claro, para llegar a ello se ocupa que amemos mucho la ley, que amemos la ley de Dios, que la busquemos, que la guardemos. Preguntó alguien a un ministro, le preguntó lo siguiente: ¿cómo le hace fulano de tal, el pastor fulano de tal, que se ve que tiene mucho de Dios? Como diciendo, se ve que pues hay algo en él que es de Dios, tiene mucho de Dios. ¿Cómo le hace? Le respondieron: es que lee mucho la Biblia y la obedece. Por eso tiene mucho de Dios, porque la lee, pero la obedece. Y es que de nada serviría leer, ¿verdad? De nada serviría leer si no se obedece. Obedecer es parte sustancial de lo que Dios quiere de nosotros. Obedecer su preciosa palabra. Para Dios cuenta mucho eso. El deseo de Jesús fue cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que Jesús cumpliera sus leyes, y las cumplió. Por eso dijo: he venido a cumplir. Y ese debe ser nuestro pensamiento. Vivo para cumplir la ley de mi Dios. No nos equivoquemos, la ley justa de nuestro Dios. No entremos en situaciones que no tienen sentido, religiosas, ceremoniales, que es la desviación de las sectas, que empiezan a decir que la falda es hasta el suelo, que X cosa, que se van por las ramas y no se van a la raíz. Aquí lo que Dios busca son corazones que le teman y que lo amen, y lo demás también se acomoda. No estoy diciendo que va a haber una forma inadecuada de vestir, pero vayamos a lo que es primero: el corazón puro, santo y recto. Eso es lo más importante. Eso es lo que Dios busca con todos sus mandamientos. Sus mandamientos nos ilustran la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor. Vamos a concluir con un canto. Yo te invito para que consideres esta palabra. Te diría yo, Dios nos invita a que la consideremos, porque estamos en la tierra, tenemos oportunidad de cumplirla. Tenemos vida, nos podemos mover, tenemos la oportunidad de cumplir esta preciosa ley. ¿Qué se necesita? Que le digas a Dios: Señor mío, es verdad, tú eres bueno, tu ley es buena, ayúdame a cumplirla. Déjame decirte que esos son los que van al cielo, los que se justifican y dicen: no, pues es que todos somos pecadores, no, es que el pastor también es pecador, no, es que en aquella iglesia esto. Esas personas van al infierno, porque de entrada están despreciando los mandamientos ya. Porque el que se justifica condena entonces la ley. Yo no digo que no sea verdad, hay pastores falsos, hay iglesias falsas, sí. ¿Y eso qué? ¿Cumple la ley tú? ¿Por qué tienes que hablar? Cúmplela y Dios te va a bendecir. Esa es la invitación del Señor. Cumplamos su preciosa ley. No estoy diciendo que justifiquemos el pecado. Acuérdate que Jesús lo inculparon y dijeron: ¿por qué come con pecadores y publicanos? No sabían que el amor de Jesús los llevaba a esos publicanos para salvarlos. Pero no participó de sus pecados. Amó a aquellas almas, mas no se hizo una con los pecados. Así también nosotros, no nos hagamos una con los pecados de nadie. Guardemos la ley, amemos a Dios. Yo te puedo decir algo, con todo respeto, no conozco tu vida, mucho menos tu corazón, pero
te puedo decir lo siguiente. Si tú no tienes una determinación, determinado quiere decir que estás decidido a lograrlo. Si no estás determinado a guardar esforzadamente los mandamientos del Señor, esforzadamente, déjame decirte lo siguiente, tú no entrarás en el reino de los cielos. No te lo digo yo, te lo dice Jesús. Él dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, de los escribas y fariseos, no entraréis. Y tú debes entenderlo hoy. Si tú eres una persona pasalona con los mandamientos de Dios, que te los brincas, que te los saltas, que te los diluyes, tú no entrarás. Porque juegas con la preciosa palabra del Señor. Tienes en poco a Dios. Y eso no es cualquier cosa. El quebrantamiento de las leyes de Dios te mete en problemas. O sea, tú te metes en problemas. Si lo vieras de esa manera dirías, quiero cumplirla. No cumplir las leyes de los hombres, no, las de Dios, primeramente. No creas que alguien en particular te va a decir, a ver hermano, tú estás mal, esto y aquello. Pues mira, no tiene ni caso, no acabaríamos nunca. Por algo el Señor estableció que su palabra fuera predicada, para que tú te hagas responsable. Yo no voy a ir hasta contigo, te lo digo, no tengo ni la oportunidad de hacerlo. Y decirte, hermano, tú estás mal, andas mal, hermano, tú ya lo sabes. Una cosa te digo, si no estás determinado, el día de tu muerte vas a estar tú solito delante de Dios. No va a haber nadie. Nadie va a estar ahí para defenderte. Y podrás decir, no, es que no vino el hermano o no vino fulano a decírmelo claramente. Por favor, ¿cómo quieres que se te diga? Ya Dios te lo dijo. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy Dios te invita. Te invita. Hoy estás vivo. Aquí estamos con vida, fíjate. Te invita. Haz un pacto con el Señor. De que te vas a esforzar. De que vas a guardar su preciosa palabra. Tan preciosos son sus mandamientos, tan justos y tan buenos. El más beneficiado vas a ser tú mismo. No crees que otras personas. Tú eres el beneficiado. Pero debes amar la ley de tu Dios, la ley de tu Padre amoroso que busca tu bien. Puedes orar delante de Dios. Yo te invito a que lo hagas. Vamos a escuchar un canto, pero si tú tienes necesidad de hablar con Dios, hazlo ahí en tu lugar. Para eso te permitió Dios estar aquí el día de hoy, para mostrarte lo que quiere de ti. Quiere ver su ley cumplida en tu vida. No te justifiques, no te ayuda nada eso. No digas no puedo, no digas fulano, no digas mangano, no digas por qué esto, por qué el otro. Eso a ti no te ayuda. A ti lo único que te ayuda es decirle a Dios, Señor, ayúdame a guardar tu preciosa ley, Señor. Lo que dice tu palabra. Tu palabra dice, no paguéis mal por mal. Tu palabra dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tu palabra dice, sufrir el agravio, perdona. Tu Padre te ha perdonado, perdona también tú. No le des lugar al pecado. La palabra del Señor te dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra del Señor te dice, el que aborrece a su hermano es homicida. La palabra del Señor te dice, amonestad a los ociosos. Se pasa mucho tiempo en el celular, ociosamente, llámale la atención, dile hermano, andas mal, no es correcto lo que haces, estás ocioso, ociosa.
Bendito Dios por sus benditas palabras, por su gran amor con que nos amó, por su preciosa ley que es eterna y que busca la paz y la armonía de nuestra vida. Bendito sea Dios por su preciosa palabra. Tus palabras son vida, tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo. Que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. A tu voz. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Fue con la misma palabra que creaste el universo, llamando las cosas que no son como si fueran. Poderoso eres para hacerlo. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano,
yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Porque yo te obedeceré. Amén, Señor. Porque es lo mejor que podemos hacer, guardar tu preciosa palabra, que es eterna,
que es una bendición, Señor, cumplirla, guardarla, es nuestra vida. Señor, es lo que nos hace grandes como personas. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra nuestra gran bendición, Señor. Gracias te damos el día de hoy por mostrarnos estas cosas, Padre, tan valiosas, tan importantes. En un mundo como el nuestro, Señor, con tanto ruido, con tantos pendientes, Señor, muchos de ellos huecos y vanos. Gracias por tu preciosa palabra y ayúdanos, Señor, para guardarlos, para ponerlos por obra, Señor, para honrarte a ti y para ser bendecidos por ellos. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por cada alma preciosa que tú has traído a este lugar y que esta palabra tuya, Señor, que hoy nos has dado, nadie la pierda, Señor. Se conserve en nuestro corazón con temor, pues estamos seguros que la necesitamos muchísimo. Gracias, Señor bendito, por ayudarnos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Jesús.